En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con el módulo de tableros del CRM. Vamos a crear un sencillo tablero y luego vamos a mostrar un poco cómo es el uso del mismo. Para acceder al módulo de tableros vamos a la parte de listados, tableros. En función de los permisos que tenga el usuario, podré o no acceder a el menú de tableros. Dentro del panel de tableros vamos a arrancar creando un nuevo tablero. Para generar un nuevo tablero hacemos un clic en nuevo, le damos un orden, un nombre al tablero. Y el sistema me lleva a la pantalla para el alta de ese tablero. Lo primero que me va a pedir el tablero es un origen de datos. En el origen de datos podemos generar un nuevo origen conectándonos a una base de datos, a una planilla de Excel, etc. O podemos, sobre el origen de datos que tenemos, que es vinculado a la empresa que estamos usando en este momento, agregar una nueva consulta. En esa consulta podemos usar el asistente de generación de consultas que tiene el sistema, donde voy a ver las tablas y dentro de cada tabla cada uno de los campos, etcétera. Puedo agregar distintas tablas a la consulta y el sistema me las va vinculando, o las puedo vincular manualmente, o directamente, si tengo una sentencia SQL con el detalle de los campos, datos, etcétera, que quiero manejar, copio y pego esa sentencia. Para este ejemplo vamos a usar la función que tenemos en los multidimensionales. Vamos a cerrar esto, así podemos capturar la sentencia. Vamos a usar, decía, la función que tenemos en los multidimensionales para copiar esa sentencia que nos genera. En este caso vamos a usar como base el multidimensional de factura, porque el tablero que quiero armar es en función de las facturas. Y dentro de esto, acá yo seteo los parámetros. Esos parámetros o bien después los modificaré para sacarle los filtros, o hoy puedo poner filtros que no me vayan a influir a futuro en la consulta de los datos. Entonces acá puedo elegir, por ejemplo, las fechas para dentro de varios años, cosa que no me moleste a futuro el filtro que yo estoy poniendo aquí. Y tildo copiar el portapapeles, la genero, y una vez generada yo ya tengo en el portapapeles la sentencia que generó todos esos datos. Con lo cual ahora volvemos al tablero, vamos a este tablero de pruebas, vamos a modificar porque ya está generado, y ahora en la parte de origen de datos agregamos una consulta y simplemente pegamos el texto que tenemos en el portapapeles, que desde aquí podríamos incluso modificar alguna parte de la sentencia, por ejemplo lo que decía del filtro de las fechas, etcétera, si quisiéramos. Una vez que tenemos el origen de datos nuevo que generamos, ahí tenemos en este caso todos los campos que estaban disponibles en el multidimensional. Dentro de aquí puedo que el sistema me agrupe o no por el tipo de campos, y entonces en este caso ahí, si no los estoy agrupando, veo ordenados alfabéticamente todos los datos que tiene el multidimensional de facturas. Con estos datos vamos a empezar entonces a crear algunos paneles dentro de mi panel de tableros. Vamos a arrancar con uno sencillo de un gráfico de tipo de barras. Entonces vamos a inicio, hago un clic en gráfico, esto me genera este gráfico. Dentro de esto, por ejemplo, yo voy a querer ver las ventas por vendedor. Entonces simplemente busco el campo del nombre del vendedor, lo pongo como argumento, y lo que quiero que me sumarice en este caso es el importe. Entonces en valor arrastro la columna de importe. Con eso tengo un gráfico simple de las ventas por vendedor en todo el periodo que tengo del juego de datos. Ahora voy a querer empezar a hacer algunos filtros. Entonces voy a agregar un filtro
en este caso tengo posibilidad de agregar filtros por selección o filtros de rango. Entonces, ahora vamos a agregar un filtro de rango para este indicador que acabamos de generar. Para eso voy a página de inicio, selecciono que quiero agregar un filtro de rango y ahí lo que vamos a hacer es filtrar por la fecha de emisión de la factura. Entonces, ¿cómo? Buscamos aquí la fecha de la factura, lo ponemos como argumento y para que me valorice o me grafique, digamos, el valor dentro de cada uno, vamos a buscar la columna de importe, que es la que por la cual lo quiero valorizar. Entonces arrastramos la columna de importe aquí a un valor y acá tenemos como una especie de filtro donde podré seleccionar distintos rangos para filtrar en este caso el gráfico que hicimos al principio. En ese filtro puedo decir que en ese argumento lo quiero filtrar por año, por mes, por trimestre, etcétera, distintas formas de hacer esas agrupaciones, con lo cual si yo le pongo por mes y año, cada punto dentro de la línea del gráfico va a corresponder a un mes y un año. Yo desde aquí podría en este caso hacer la selección mes a mes de ese filtro. En función de lo que yo seleccione aquí son las posibilidades del filtro y el detalle que va a tener esa línea. Ahora vamos a resetear los filtros, así tengo toda la información. Vamos a agregar otro gráfico, en este caso de tipo grilla. Entonces generamos una grilla. Dentro de esa grilla voy a querer ver las ventas por provincia. Entonces buscamos nombre de provincia y quiero que me lo ponga como columna. Entonces ahí tengo las distintas provincias que están involucradas en este multidimensional. Quiero valorizarlo por el importe. Ahí tengo un resumen de las ventas por provincia en cada provincia. Pero aparte también del importe le vamos a pedir al sistema que nos genere un gráfico. Entonces dentro de las opciones tengo esta que dice mini gráficos, donde podré también destacar algunos puntos, los mínimos, los máximos, inicio, fin, etc. Tengo distintas opciones si quiero con barras, con líneas, con áreas, etc. Para que me grafique, en este caso el importe, que es nosotros lo que le pedimos en ese gráfico, tendré que decirle en el gráfico cuál es el argumento. En este caso, lo que yo quiero es la fecha de la factura. Entonces cuando yo le selecciono la fecha de la factura, me mostrará el gráfico de los importes en función de la fecha, que con el mismo criterio que mencionamos antes de los filtros, acá podré seleccionar que el gráfico me lo haga por trimestre, por mes año, etcétera. En función de cómo yo seleccione esto, será el detalle o el resumen que estaré viendo de esa línea de gráficos. Y por último vamos a agregar otra vez la columna de importe, pero ahora le vamos a pedir al sistema que eso lo use para calibrar y lo quiero como una barra. Entonces en ese caso mostrará el número de las ventas, en este caso por provincia, pero graficado en barra relativo al resto de las provincias que estén en el gráfico, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que puedo hacer sobre cada una de estas columnas y sobre la grilla en general es editar la configuración, los nombres, ordenamientos, etc. Vamos para editarle, por ejemplo, el nombre, que si no me va a poner la suma de importe, que es el campo que yo elegí en esa columna, simplemente vengo acá y le digo esto es la barra. Lo mismo para el resto de los campos. Si en vez de que diga nombre de provincia, yo directamente quiero ponerle provincia, voy editando los títulos desde ahí. Y para el gráfico en general, desde aquí, desde
la distribución, podré decirle que eso no es rejilla, sino que es, si quiero cambiarlo desde aquí, es gráfico por provincia. Desde aquí tengo otras opciones de cambiarles las líneas, etcétera, editar un poco el formato de esa grilla. Por último, vamos a hacer otro gráfico, para lo cual volvemos a la página de inicio, hacemos un gráfico nuevo. En este caso vamos a seguir obviamente sumando el importe, que es lo que me interesa, pero aquí vamos a hacerlo que ese gráfico sea de barras apiladas. En este tipo de gráfico podemos seleccionar más de un argumento y el sistema lo mostrará en formato de barras apiladas. Dentro de esas barras, por ejemplo, podríamos poner la provincia, donde en principio el sistema me genera una provincia una barra por cada provincia, y también podríamos, por ejemplo, poner la condición de venta. Entonces, dentro de cada provincia yo puedo apilar esas barras y que toda la barra de la provincia sea diferenciada en distintos colores según la condición de venta. Pero como aparte yo quiero saber de las provincias más importantes, tengo la función en la parte de argumentos de quedarme con los mejores n. Es decir, si yo habilito esta opción, puedo decir superior o inferior, porque depende del sentido del gráfico y los datos, puede ser que los mejores n sean los más chicos y no los más grandes. La cantidad, en este caso vamos a poner las dos provincias más importantes, y aparte tengo la posibilidad de decirle que me ponga una barra adicional agrupando todo el resto de las provincias. En este caso, si yo lo destildo, solamente me van a aparecer estas dos provincias. Si yo lo tildo, me van a aparecer las dos provincias más otra barra más con el de otros. Entonces, desde ahí podré ver, por ejemplo, las ventas por provincia separado, dentro de cada provincia, separado por condición de venta. Ahora, sobre todo esto, vamos a agregar otro filtro más. De vuelta para la parte de filtros, venimos acá y esta vez vamos a hacer un filtro de lista. En este filtro de lista tendré la posibilidad de selecciones múltiples, contiguas o discontiguas de distintos valores. Acá podría estar filtrando por artículo, por provincia, por vendedor, etc. Vamos a usar el nombre del vendedor como criterio de filtro, se lo pongo en dimensiones, y ahí podré hacer, por ejemplo, filtros de este tipo, donde digo, de estos informes quiero excluir a determinados vendedores o quedarme solamente con ciertos vendedores. Fíjense que a medida que voy tildando y destildando, me va cambiando los gráficos que fuimos generando recién, ¿sí? Puedo querer en algún momento que este gráfico de provincias sea, digamos, no se modifique en función de los filtros que yo voy seteando, ya sea o de fecha o de listas, etc. Entonces tengo la posibilidad de anular los filtros para determinados indicadores. Por ejemplo, si yo quiero anular el filtro para este gráfico, selecciono el gráfico, me voy a datos y le hago un clic sobre ignorar filtro maestro. Con eso, a medida que yo vaya seleccionando y cambiando los vendedores, fíjense que sigue cambiando para estos dos gráficos, pero no me altera los datos de, en este caso, la grilla, que es lo que pusimos que ignore los filtros. Lo mismo para las fechas, que yo puedo estar cambiando las fechas y no me afecta este gráfico por provincia. Otra de las cosas que podemos hacer sobre esto, después una vez que vamos armando nuestro panel, es generar ajustar los formatos. Por ejemplo, yo digo, esto lo quiero en este lugar, este gráfico lo quiero acá, esto lo voy a poner debajo de los filtros para tener los dos
filtros en la misma sección, y como este es más chico me sirve tenerlo ahí. Entonces dentro de esto voy a ir pudiendo armar paneles, etcétera, para organizar todos mis paneles. Dentro de esto, por ejemplo, podría ser un grupo donde puedo poner, por ejemplo, todos los filtros en el mismo grupo. De esa forma, cada vez que yo lo muevo, puedo estar moviendo todos los filtros juntos y acomodándolos según la dinámica que tenga cada uno. Dentro de esto también lo mismo, podré cambiar los títulos de todo el tablero. Si quiero alguna imagen, etcétera, podré cambiar. Por ejemplo, vamos a ponerle tablero de facturas. Lo mismo decía para la parte de los grupos. Si yo quiero cambiar desde aquí, podré cambiarle el título al grupo o simplemente, si no es relevante, ocultarle y que me queden directamente los paneles con los datos como yo quiero. Todo eso voy armando los filtros, paneles, gráficos, etcétera, de cada uno. Luego acá tengo el tablero. Este es el nombre del tablero que le dimos originalmente cuando lo creamos, que se puede modificar desde aquí. Una descripción, que es la que voy a ver cuando me apoye con el mouse sobre el tablero. Tablero de pruebas de facturas. Tendré la posibilidad de ordenarlo dentro de la lista de los tableros, agregarle un icono. Por ejemplo, si yo tengo un JPG, un PNG, etcétera, puedo arrastrar directamente sobre ese, me queda el icono asociado. Y después la parte de permisos, decirle a qué vendedores va a tener acceso, qué vendedores van a tener acceso a ese tablero, y dentro de cada uno si tiene acceso, si no tiene acceso, si tiene acceso total, o sea que lo va a poder modificar, o si tienes acceso solo lectura. Una vez concluidos los cambios, lo guardo y acá tenemos nuestro panel tal y como lo configuramos. Una vez generado el panel, después podré volver a modificarlo si quiero hacer algún otro cambio, seleccionando el panel y haciendo clic en el botón de modificar. Vuelvo a la edición del panel y desde acá podríamos, por ejemplo, exportarlo e importarlo. Esto es sumamente útil si yo quiero un panel como base o quiero empezar a hacer algunas modificaciones, pero no quiero tocar el panel original. Entonces tengo la posibilidad, por ejemplo, de exportarlo. Esto me lo genera en un archivo. Le puedo poner panel de prueba. Que el sistema me guardará. Y después, si yo hago, por ejemplo, otro panel, puedo importarlo y entonces copiarme toda la configuración. Nuevo panel. Entonces, desde aquí le damos importar. Buscamos el archivo XML que hemos generado en el paso anterior. Y en ese momento tengo una copia tal cual en cuanto a la definición de lo que era el panel original. En ese panel, en ese nuevo panel, podré eventualmente hacer cambios sin afectar el panel original para hacer las pruebas que necesites hacer sobre el panel. Otra de las cosas que podemos hacer sobre cada uno de los paneles es usar esos mismos como filtros, es decir, así como pusimos filtros de listas y filtros de fechas, puedo hacer que en función de la selección que yo haga en cada uno de los paneles me filtre el resto de los datos. Por ejemplo, voy a tomar el gráfico 2 que hicimos como base. En la parte de datos activo la opción de filtro maestro múltiple, donde si yo guardo
ese panel, cuando yo me pare sobre cada uno de las barras de ese panel, haciendo un clic en ese, me filtra el resto de los datos en función de ese valor de esa barra que estoy haciendo clic. Entonces, en este caso, acá estoy viendo solamente las facturas de Capital Federal, en este caso solamente de esta provincia, y incluso manteniendo el control shift apretado, etcétera, podré seleccionar varias barras en forma simultánea. Para eliminar los filtros realizados, desde aquí puedo eliminar el filtro maestro y con eso vuelvo a la configuración original.